Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Un estudio diario de la palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Bernardo Alvarado. Antes de empezar este lindo programa, vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos y en todo lugar, te damos gracias por tu palabra morando con nosotros. Pedimos tu bendición, Señor, que a donde quiera que llegue esta palabra pueda hacer efecto para lo cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús. Amén. En este día vamos a escudriñar un poco la palabra de Dios y vamos a ir para comenzar al libro de Proverbios con este tema que se llama Escape de las costumbres del mundo. En realidad, en el libro de Proverbios encontramos este lindo texto que nos dice: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Como podemos ver, en realidad, todo lo que Satanás, el enemigo de Dios, ha hecho para la humanidad es ofrecerle riquezas, ofrecerle bienes materiales donde podamos entretenernos y perder el tiempo, en otras palabras, haciendo riquezas, acumulando algo que no nos vamos a llevar a ningún lado. Y claro, es importante vivir en esta tierra, claro que sí, pero en realidad el punto es que o teniendo muchas riquezas o teniendo pocas, también podemos caer en el mismo problema. ¿Por qué razón? Porque hay personas que tienen muy poco, pero en realidad se desvelan por tener más y querer tener más. Entonces, por esa razón, nos olvidamos de los caminos de Dios y estamos dedicando más tiempo a las cosas materiales que a las cosas espirituales que nos van a servir en nuestra vida diaria. Bueno, en realidad esto es tan importante que vayamos a la palabra de Dios, donde en realidad el mismo nuestro Señor Jesucristo fue tentado con una de estas tentaciones. ¿Por qué razón? Porque Satanás lo que más ofrece es eso, las cosas que se ven. Pero hay algo interesante aquí en la palabra de Dios y lo encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 4 y el versículo 8 y 9. Vamos a leer. Dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí tenemos una gran lección de parte de Jesús. ¿Por qué razón? Porque Él podía haber aceptado, si eso fuera posible, Él podía haber aceptado lo que Satanás le ofrecía. Y de la misma manera, Satanás nos está ofreciendo a nosotros, las personas que creemos en Cristo, que podemos ser ricos, podemos ser millonarios, etcétera, etcétera. Y no es malo la riqueza quizás, pero el punto es cuánto tiempo le dedicas a esa riqueza. ¿Qué es lo que estás haciendo? Hay personas que están trabajando 24 horas diarias o 25 si es posible, y sin embargo nunca les da abasto, porque entre más tenemos, más queremos, y entre más tenemos, más queremos. Es algo que es una sed que no se puede saciar. Por esa razón, el Señor nos está enseñando a través de su palabra, porque Satanás es la estrategia que ha usado siempre para poder distraer a los hijos de Dios del verdadero camino, el camino que te va a dar vida. Por lo tanto, debemos centrar nuestra atención en nuestro proveedor celestial. David se dio cuenta de su verdadero valor en esta vida cuando escribió: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Salmo 34:10. En realidad nos damos cuenta, por ejemplo, que nuestro Dios dice también en el libro de
de San Mateo en el capítulo 6 y el versículo 33. El Señor Jesucristo dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es interesante porque Dios no está diciendo, no, vas a vivir pobre, pobre, pobre. No. ¿Por qué? Porque en realidad Dios provee. Él es el proveedor de todo lo que nosotros necesitamos. Él sabe qué cosas necesitamos. Pero en realidad a veces buscamos cosas que no necesitamos. Y eso es un conflicto. ¿Por qué razón? Porque en realidad lo que estamos haciendo es dejando de lado el camino de la vida y buscando un camino de muerte. ¿Por qué razón? Porque las riquezas no nos van a llevar a otro lado. Porque hemos visto personas que aún se han suicidado porque han perdido sus bienes, ¿sí? Lo vimos en años anteriores, por ejemplo, donde la recesión económica, familias perdieron sus hogares, perdieron sus bienes porque no habían más entradas económicas, tuvieron que perder su casa, su trabajo, etcétera. Y muchas personas, usted lo va a saber por los medios de comunicación, nos dimos cuenta, por ejemplo, que personas perdieron su vida porque se suicidaron, porque perdieron sus bienes. En realidad la confianza no está puesta en Dios, está puesta en los bienes. Nosotros tenemos que confiar en nuestro Dios, nuestro Creador. Él es el que provee todo lo que necesitamos y nunca nos hará falta el pan de cada día. El salmista dice, joven fui y he envejecido y no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Esas son palabras verdaderas y claras donde nos hace entender que si vamos a la palabra de Dios, si nos conformamos con estudiar diariamente la palabra de Dios, vamos a encontrar solución a nuestros problemas, solución a nuestras necesidades, porque Dios provee para todos. Dice que no cae un pajarito en tierra sin que Dios no se dé cuenta. Eso significa de que, imagínese usted cuántos pajaritos en la mañana se levantan contentos a cantar. ¿Y quién les provee la comida? Bueno, Dios siempre provee para sus criaturas que Él ha creado. De esa manera nosotros podemos estar confiadamente en la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque en vez de fijar los ojos en las cosas materiales, debemos de fijar los ojos en Cristo. La palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 12 y el verso 1 y 2, hay un texto interesante que me llama la atención. ¿Por qué razón? Porque este texto me hace fijar mejor mi mirada. Dice el 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo ejemplo!, ¿no? De que Jesús viene a esta tierra y nos da el ejemplo más maravilloso. ¿Por qué razón? Porque Jesús podía haberse hecho rico, Jesús podía haber nacido en un palacio, pero sin embargo Jesús no nació en un palacio, nació en un pesebre, un lugar sencillo, humilde, enseñándonos en realidad que los hombres en esta tierra no necesitamos vivir en mansiones, no necesitamos vivir en carros de lujo, necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Y cómo la conseguimos? A través de la palabra de Dios. Por esa razón, el gran ejemplo de Jesús es maravilloso. ¿Por qué? Porque Él vino a esta tierra teniendo la posibilidad de vivir como un rey, y mejor que un rey, y sin embargo se humilló, viviendo tan humilde, pero en realidad la vida que llevaba por dentro era maravillosa, porque a todo mundo bendecía, donde quiera que Él estuviera. Bueno, yo quiero darle gracias por este lindo programa. Espero que les haya servido de mucho y que sea una bendición para su vida. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, tú eres grande y poderoso, y te pido que bendigas, Padre eterno, a estas personas que están viendo este programa, a las personas que han sido tocadas por el Espíritu Santo. Que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que haga el efecto para la cual fue enviada. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.